Ujú. justamente quería proponerte la entrevista de esto, ver la situación, conversar un poquito sobre él y que envíes un mensaje pues a este público, tanto maestras Ya, como niños. somos, somos ahora nos llamamos en castellano Conservación del Oso de Anteojos y somos una ONG peruana que se fundó en el 2009, pero empezó como una iniciativa de investigación muy puntual, ¿no? Como que era parte de los proyectos de estudio de doctorado de la que es ahora la presidenta de la organización, que es una chica de Ah, Canadá que se llama Robin Appleton. Y luego, conforme fue ampliando la investigación y encontrando información muy relevante para la conservación de los osos de anteojos del bosque seco, ya la organización, de pasar de ser un proyecto de investigación individual con fines académicos, se constituyó como una organización sin fines de lucro inscrita en registros públicos y como tal se inscribió como Conservación del Oso de Anteojos, que ese es el nombre que usamos formalmente. Pero antes nos decían Sociedad para la Conservación del Oso de Anteojos. El ajá, asunto es que como así. también funcionamos en Canadá, tenemos un nombre en inglés que se llama Spectacle Bird Conservation, pero acá en Perú, cuando nos presentamos, decimos somos Conservación de los Anteojos. Eso es lo que somos. Y bueno, y para puntualizar también, vale la pena mencionar que tú sabes que el oso de anteojos es una especie que está en casi toda Sudamérica, ¿no? Y muy asociada a la cordillera de los Andes. Está desde Venezuela, Todo el pasando por corredor. sí, Colombia, Ecuador, Perú, y luego Bolivia, y hasta allí, hasta el sur de Bolivia, muy cerquita a la frontera con Argentina, para la Argentina. distribución. No se sabe muy bien si hay osos en Argentina. Han encontrado huellas y evidencias muy puntuales y muy pocas en realidad. O sea, podría decirse que hay osos, hay un cachito de osos en Argentina, pero en general se asume que su límite de distribución llega hasta la frontera entre Bolivia y Bolivia. Argentina al sur. Nosotros trabajamos casi específicamente con la población de osos que está en el bosque seco del noroeste de Perú, en Piura, Lambayeque y La Libertad, y Ujú. Cajamarca. Y es una población bien particular de osos porque es la misma especie, obviamente, Claro, pero está muy adaptada a un clima y una geografía que es muy diferente al hábitat fundamental o más conocido del oso, que es las partes medias y altas de la cordillera de los Andes, en los bosques mm, húmedos, montanos y las partes bajas de los Andes, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos, con estos osos de bosque seco. que da la conservación del oso en tu persona, Renzo. Sí, sí, Tú como biólogo, coméntanos algo de ti que ya, nos claro. gustaría. Bueno, soy peruano. Yo no soy biólogo, soy ingeniero forestal, pero he hecho una serie de mi educación universitaria ha sido larga, para ponerlo en una forma proactiva. Y bueno, he hecho una maestría en manejo de recursos naturales y luego hice un doctorado en ecología aplicada. Y entonces, al final, mi carrera siempre ha estado enfocada en conservación de especies silvestres, de fauna principalmente, en ambientes de alta diversidad biológica. Yo he trabajado mucho en Amazonía y en los últimos 8 años he enfocado mis esfuerzos profesionales en los bosques secos del noroeste de Perú, porque es un ecosistema que está sumamente amenazado y que está, Frágil. sí, es frágil, está muy amenazado, es muy pequeño comparado con la Amazonía, por Ujú. ejemplo, y está muy poco representado en los esfuerzos de conservación a nivel nacional. Entonces, digamos que es un ecosistema que está pidiendo a gritos que lo ayuden a salvarse. Y por eso es que esto. Los pequeños bosques en los cuales ustedes están. Eh, y realmente, hablando de, es un pequeño, pequeñas áreas fragmentadas con la presencia del hombre y todo esto. Realmente es muy delicado. Pero hablando de nuestro protagonista,
el oso de anteojos, el oso andino, el ucumari, ¿no? Como también lo conocemos. Se hablaba de una situación muy preocupante. Hay muchos proyectos, muchas entidades que han dado la cara por su conservación. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está nuestro oso de anteojos en este momento? De cierta forma, está mirando el nivel de amenaza de las diferentes especies silvestres de flora y de fauna a través de una aproximación que permite estimar el tamaño de sus poblaciones y el área que abarcan. A través de estudios, ha clasificado al oso como una especie que está vulnerable, es decir, que está en una categoría de amenaza que es alta. Y se estima que el número de individuos de osos en todo su rango de distribución, o sea, desde Venezuela hasta el sur de Bolivia, es de aproximadamente 10.000 individuos, que en realidad no es mucho. Y en Perú se estima que la población de osos es de entre 5.000 y 4.000 individuos. Es decir, Perú, en cierta forma, es el hogar de la mitad de los osos de anteojos que quedan en el mundo. Y por eso es que es un país súper importante para conservar al oso a nivel global. En el caso Claro, de los eso osos... tiene relación, perdón, con la gran cantidad de cordillera de los Andes que tiene el Perú, ¿no? Sí, sí, y porque en cierta forma también, como bien mencionas tú, estos lugares de la cordillera de los Andes donde hay osos, en cierta forma todavía están bien conservados y son remotos y les da la oportunidad a los osos de estar lejos de las perturbaciones, pero sabemos que eso está cambiando con los últimos años, en la medida que se abren más carreteras y hay una expansión de las zonas agrícolas y un incremento de la población. Obviamente el hábitat del oso se va reduciendo y se le quita su espacio vital. Además de que también existen eventos de persecución hacia los osos, ¿no? Hay personas que los cazan, hay personas que los ven como una amenaza para sus cultivos, y hay ahí una cierta presión antrópica que culmina en la muerte de algunos individuos, es una presión extra para la especie, ¿no? Sí, nosotros a través de nuestra organización enfocamos nuestros esfuerzos de conservación en 3 líneas de acción. La primera es una aproximación científica, digamos, ¿no? Hacemos mucho trabajo de campo para obtener información sobre el comportamiento de los osos y el uso del espacio. O sea, nos interesa saber de qué se alimenta el oso, cuáles son los tipos de bosque que prefieren para vivir, cuáles son las características que buscan los osos en la naturaleza para reproducirse, para sacar adelante a sus crías. Todo eso lo hacemos a través de información que colectamos en campo directamente, a través de observaciones, a través de entrevistas con población local. También colocamos algunos elementos de monitoreo pasivo, que son cámaras trampa. Las En cámaras algunos trampa. casos, en algunos casos, cuando ya más o menos sabemos por dónde se están moviendo los osos, vamos a acampar a algunos sitios y tomamos fotos directas. Eso es muy raro, porque los osos son tímidos y no son fáciles de ver. Principalmente para colectar información, dependemos mucho de estas cámaras trampa. Luego tenemos un programa de educación, como te estaba mencionando hace un rato, que se enfoca en despertar un interés por la conservación del oso, de sus hábitats, pero además de la otra fauna y flora nativa de los bosques secos, y lo trabajamos con escuelas, profesores y padres de familia, principalmente en las escuelas que están en la cuenca del río La Leche. Como te estaba comentando también hace un rato, ese programa está un poco en stand-by por las condiciones de la pandemia que no nos permiten visitar estas escuelas, obviamente, y también porque las condiciones de conectividad a través del internet son bien limitadas en las zonas más alejadas. Entonces, es muy complicado. Tenemos la esperanza de que el próximo año lo vamos a poder retomar con las ganas y la fuerza de los años pasados. Y también tenemos un programa que le llamamos el programa FELTI, que es un programa que busca capacitar a mujeres rurales para la elaboración de artesanías que están hechas de lana, y
y que estas artesanías son productos que replican a los animales de la zona, y otros animales también, que en realidad yo no tengo feltis acá para enseñarte, No, pero sí he pero visto, si sí entras a los la he página visto. web, están ahí, Sí, y eh, mira, es un ese, trabajito comunitario hacia sí, las mujeres sí, está orientado con... específicamente a mujeres, y la idea detrás de esto es empoderar a las mujeres, darles una oportunidad económica, que ganen un ingreso, que sean un poco más independientes, y que ese ingreso esté derivado de actividades que no dañan el medio ambiente, ¿no? Que no Ujú. tumban bosques, que no queman los bosques, etcétera. Y bueno, esos productos, nosotros entrenamos a las mujeres, ahorita tenemos como aproximadamente unas 60 mujeres de diferentes edades, ¿no? Hay de chicas muy jóvenes hasta señoras muy mayores, en diferentes localidades a lo largo de la cuenca del río La Leche, incluyendo un par de comunidades campesinas en la parte alta, en la provincia de Cahuasi, y nosotros les damos las capacitaciones y les hacemos un seguimiento para que lleguen a hacer los feltis de forma casi estandarizada, y hacemos control de calidad y les damos los insumos también, y luego les pagamos cada vez que hacen un producto, se les paga, y luego eso nosotros los acopiamos y los vendemos en el extranjero, principalmente en Canadá, y nuestro mercado principal es Canadá, ¿no? Nada. Y esa plata que se genera por la venta de Felty la utilizamos nosotros para poder seguir haciendo nuestros trabajos de capacitación, de compra de materiales, de compra de equipos que necesitamos para hacer el monitoreo de los osos. O sea, invertimos todo ese dinero en nuestros programas de conservación, básicamente. Somos una organización sin fines de lucro, entonces toda esa plata tiene que ir Claro, sí, a financiar nuestro trabajo. bien. Y digamos, de manera puntual, aquí en el Perú, ustedes como conservacionistas del oso, qué actividades? ¿También dentro de ello algún tipo de voluntariado, apoyo, estudiantes que quieran Sí, entrar en... sí. Hemos trabajado mucho con estudiantes peruanos, o sea, tratamos de involucrar a estudiantes del norte de Perú, ¿no? De las universidades del norte de Perú. Hemos tenido varios practicantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que está en Ah, Lambayeque, de la Universidad Nacional de Piura también, Universidad Nacional de Trujillo, y principalmente reclutamos estudiantes de biología o de ciencias afines que nos ayuden a colectar data en campo o analizar los sets de data que tenemos, y el convenio básicamente es darles como una tutoría y acceso a claro. los datos que tenemos para que puedan sacar sus tesis de grado y graduarse. Y en algunos casos también hemos trabajado con algunos estudiantes de posgrado, ¿no? O sea, dependiendo Mm, del nivel de complejidad del análisis que querramos hacer, escogemos a los estudiantes según su nivel de formación, digamos. muy bien. Esto también podría ayudar a las siguientes generaciones que quieran seguir, Sí, estudiar, sí, practicar, conocer. sí. Pero te digo una cosa, en realidad yo creo que el principal cambio lo debemos hacer en los niños de primaria y de secundaria. Y de hecho, la mayor parte del esfuerzo que metemos en tiempo y recursos para implementar este programa de educación lo hacemos con chicos, niños, en realidad. Justamente estabas hablando en el primer tema sobre la ciencia, la etología, la conducta del oso, ¿no? Ujú. Y su alimentación. Él, dentro de su clasificación, es del orden carnívora, Sí, exacto. pero, pero, coméntanos aquí, Sí, claro. Mira, omnívoro que es, es mayormente vegetariano en realidad, ¿no? claro. Y te digo una cosa, nosotros hemos hecho un estudio bien detallado de la dieta del oso de anteojos en los bosques secos donde trabajamos. Ujú. Y justo ayer he hecho una presentación en un simposio en el que me invitaron sobre conservación de bosques secos en Ica, y estamos presentando los resultados de un estudio que hemos hecho sobre la dieta del oso.
Y Ajá. en el caso del oso de anteojos de los bosques secos hay dos cosas que son bien notables y que valen la pena mencionar. Primero es que la dieta del oso es fundamentalmente vegetariana. Y nosotros hemos identificado probablemente alrededor de 16 especies que son parte de la dieta, y de esas 16 especies solamente hemos encontrado una de animales, que son restos de pelos de venado, pero Mm, nosotros esos estudios los hacemos a partir de las excretas, o sea, básicamente el excremento del oso, que lo vamos recogiendo y lo vamos estudiando. Y te digo, hemos recogido como unas 800 excretas en los últimos años, y de esas 800 excretas solamente 4 tienen pelos de venado, o sea, es nada. El resto todos son restos de plantas, ¿no? mm, Y de estas 14 especies, en general, la larga mayoría de las excretas están compuestas por restos de frutos de zapote, que es un árbol del bosque seco, ah, y ya. por la corteza del árbol de pasayo, que es un árbol que crece en las partes altas de las montañas donde nosotros trabajamos, mientras que el zapote crece en las partes bajas. Y lo otro que también vale la pena mencionar es que los osos del bosque seco, dada su dependencia en el zapote y en el pasayo, se mueven altitudinalmente, porque el pasayo crece en las partes altas y el zapote crece en las partes bajas. Entonces Ajá. los osos en los meses de verano, de nuestro verano, a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, están en las partes bajas comiendo los frutos de zapote. Cuando termina la temporada de zapote, los osos se regresan a las partes altas de las montañas a alimentarse del tronco del pasayo. Entonces hacen un uso del hábitat diferenciado en función de la disponibilidad de alimento. Ya, considerando los osos de bosques húmedos, de Ujú. la selva alta, en ese caso sí su alimentación data más de bromelias, si no me equivoco. Sí, sí, de hecho los osos que nosotros estudiamos también comen bromelias, pero el punto es que en el bosque seco no hay muchas bromelias, Claro, porque claro, obviamente son de zonas húmedas. mayormente Sí, considerado como eh, de sí, selva alta, sí, ¿no? sí, Muy bien. y también de otros frutos, ¿no? De algunos frutos, por ejemplo, en el ámbito donde nosotros trabajamos en la parte alta de la cuenca del río La Leche, a partir de 2.500 metros, que ya es un bosque húmedo y Mm. montano, están comiendo bastante un fruto que se llama capulí, que es un Ah, fruto, es como una uva, como una sí, aceituna, está, sí. como una aceituna, y también algunos frutos que crecen en arbustos muy pegados al suelo, ¿no? Y igual, siempre, sea en los bosques secos como en los bosques montanos de los Andes, al sur, al norte, la predominancia está por especies vegetales en su dieta. Ujú, sí, un capulín. Es agradable el capulín. ¿Lo has probado? No, porque generalmente lo colectamos en las excretas y ya no se puede por Ah, comer. bueno, no, Pero pero hemos conversado con la gente de ahí y sí, siempre nos dicen que, inclusive el otro día estaba conversando con un chico que es de la parte alta de la cuenca, y nos estaba comentando que él había sembrado árboles de capulí alrededor de su casa para comerlos, ¿no? Que eran muy dulces, muy agradables. Ujú, sí, es agradable. ujú. Así es. Bueno, por la zona de Cajamarca, mi madre cajamarquina, Ah, ya, sí, ahí. Justamente este chico vive en Cajamarca. ajá, y gustaba y a veces traían a la casa. Muy agradable. Muy bien. Justamente veo que también hay la parte de educación con ustedes. Nos gustaría terminar esta entrevista con un mensaje que desearías dar hacia el público en general, hacia acá, bueno, esperando que algo que ayude a nuestro oso, tanto a Claro, maestras como estudiantes que puedan llegar tu sí. mensaje. En realidad tengo varios mensajes. Voy a tratar de ver cómo los organizo en uno solo, pero principalmente es, primero, decirle a las maestras que admiramos mucho el trabajo que hacen. Nosotros, como he mencionado a lo largo de esta entrevista, trabajamos bastante con maestros y sabemos que a veces están trabajando en condiciones muy difíciles y que se requiere mucha interés y mucho ánimo para seguir haciendo lo que hacen. Y también creo que la principal inversión para lograr un cambio en cómo se
maneja la naturaleza en nuestro país tiene que hacerse con los niños. Y creo que los maestros son el principal vehículo para lograr ese cambio. Y ya entrando más al oso y sus bosques, también quiero decirles que es importante que pensemos cómo nuestras actividades diarias, en cierta forma, también tienen un impacto en la naturaleza, en los osos, en la fauna silvestre y en las plantas, ¿no? Y a veces tenemos que pensar y analizar sobre nuestros hábitos de consumo y cómo esos hábitos de consumo están generando desperdicios, están generando una sobreexplotación de la naturaleza, una excesiva demanda de energía, y tal vez para las personas que viven en la ciudad, el principal cambio que tienen que hacer es en modificar esos hábitos de consumo pensando en una forma de vida más amigable con la naturaleza, desde el menor uso de bolsas de plástico, desde un menor consumo de agua, desde el sembrar árboles en los parques alrededor de mi casa o en mis escuelas, el de tener una mejor noción del uso de la diversidad nativa, el consumir en lo local, el reducir lo que ahora se conoce como nuestra huella de carbono que genera calentamiento global y destrucción de bosques. Todo eso lo podemos hacer desde nuestras casas. No tenemos que irnos ahí donde viven los osos para poder efectuar esos cambios. Entonces, pensar en actuar localmente para lograr cambios más nacionales y globales. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Renzo. Por mi parte, quisiera presentarte justamente a Ucumari. Qué lindo, ya, qué Esta chévere. es nuestra Bacán. mascota. Sí, Ajá. y Ucumari Cartonero te agradece esta participación y realmente creo que esto va a ser el inicio de un camino mutuo por la Sí, conservación de este amigo en común. claro que sí. Ana, mira, primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Cuenta con nosotros. Siempre nos vamos a dar un tiempo para conversar contigo si necesitas información o lo que sea. Y lo segundo es que espero que esta sea la primera de una serie de conversaciones. Me gustaría en algún momento, cuando tengas tiempo, que coordinemos una reunión con mi equipo para hablar de posibilidades de cooperación en términos de educación. Tenemos un Ah, profesor que es parte de nuestro equipo me gustaría ponerte en contacto con él porque es una persona también muy dedicada a los jóvenes y a los niños y estoy seguro que vamos a poder hacer algo juntos. muy bien, Renzo. Muchas Ujú. gracias por tu colaboración. Y bueno, por el bien del oso y de muchas Sí, otras especies, ya que es una especie paraguas, ¿ya? exactamente. Muy Sí. importante para todo Ujú. la biodiversidad. Sí, Muchas claro que sí. gracias. Gracias a ti.